Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos al culto dominical de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Hoy domingo 7 de junio del año 2020. Les saluda Onan Morel. Quiero en primer lugar saludar a todos los miembros de nuestra congregación, extenderles un cordial y fraterno abrazo hasta el lugar donde ustedes se encuentran. También quiero saludar muy especialmente a todas las personas que no son parte de nuestra congregación, pero se han tomado el tiempo de escuchar estas grabaciones. Créame que si las está escuchando es porque el Señor tenía el propósito de que usted escuchara el mensaje del día de hoy. Así que le invito a continuar con nosotros hasta el final. También quiero saludar a todos nuestros hermanos que están fuera del país. Sabemos que somos escuchados no solo en nuestro precioso país, sino que también hay hermanos en otros lugares del mundo a diversas horas del día que nos están escuchando. Entonces, por eso me atrevo a decir buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de la latitud en donde usted nos esté escuchando. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias. En el libro de los Salmos nos vamos a ubicar en el capítulo 5 y vamos a leer los primeros 3 versículos. Salmos 5 del 1 al 3. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esa debe de ser nuestra actitud con el Señor. Tenemos que estar creyendo que le hay, confiando en Él y dirigiéndonos a Él permanentemente. Desde que amanece hasta que anochece, nosotros tenemos que procurar estar en comunión con Dios, orando. Ahora, hermanos, les invito a que inclinemos nuestros rostros porque vamos a orar para poner este culto en las manos del Señor. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos dan de estar reunidos nuevamente por este medio virtual. Gracias, Señor, porque tenemos la esperanza de que vamos a salir juntos y victoriosos de esta crisis mundial en la que estamos. Estamos sumergidos en una pandemia que se llama COVID-19 que está afectando a todo el mundo. Señor, ayúdanos a encontrar la ganancia de la lección que tú nos quieres dar en medio de esta crisis. Y ayúdanos también a ser portavoces tuyos para que tu evangelio precioso de salvación llegue a muchas personas y esas personas sean convencidas por el Espíritu Santo para venir a tus pies. Gracias, Señor, porque tú nos has dado los medios de comunicación para poder difundir tu palabra, para poder servirte y para poder también ser luz para otros. Ponemos en tus manos el resto de este culto, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos ahora, hermanos, con los himnos al Señor. En nuestros himnarios celebremos tu gloria. El himno 438. Su gracia es mayor. La gracia de nuestro Señor fue más abundante. 1 Timoteo 1:14. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si las pruebas es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz.
su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas y esas en gloria abunda su gracia, abunda su amor. Si nuestros recursos se habrán agotado, si fuerzas no faltan para terminar, si al punto ya estamos de desesperarnos, si el tiempo ha llegado en que Dios obrará, su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues de sus inmensas riquezas en gloria abunda su gracia, abunda su amor. Ahora entonaremos el himno número 378 del himnario Celebremos su Gloria, titulado Noble sostén. El Señor sostiene a los justos, dice el Salmo 37, 17. Cantemos al Señor con gozo. De la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz, mi es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, temeré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Dura esta lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de
sed debe ser. Aleluya, aleluya. Nunca la lucha desmayar poder. Aleluya, aleluya. Nunca la lucha desmayar poder. Comenzamos con el segmento de información. Si usted ha sido parte de nuestra audiencia y quiere enviar un corto saludo en donde nos cuente su experiencia por los cultos virtuales que hemos transmitido, envíe el audio al número de celular 95 79 44 10 para que la hermana Mirna Moncada le indique cómo hacerlo. Repito el número de celular 95 79 44 10 para que la hermana Mirna Moncada le indique cómo hacerlo. Le invitamos a poder ver todas las transmisiones de nuestra iglesia nuevamente y a compartirlo con sus hermanos, amigos, familiares, compañeros de trabajo o de estudio. Publíquelo a sus contactos en las redes sociales y así podamos presentar el Evangelio de Salvación todos juntos. En la actualidad, la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia cuenta con 2 cadenas de oración. Una que tiene 10 años de vigencia, donde se reciben peticiones de oración sobre salud, temas económicos, asuntos legales, necesidades espirituales, entre otros. Si usted o un familiar suyo tiene alguna petición de oración, llame a la hermana Karen Sánchez al celular número 33 65 71 31. Repito, a la hermana Karen Sánchez al celular 33 65 71 31 y será incluida su petición en la cadena de oración. La otra cadena de oración surge por la emergencia del COVID-19. Es la denominada de 24 horas, con peticiones específicas para este tema, con hermanos orando en segmentos de media hora cada uno. Así que si usted no está participando en la cadena de oración de 24 horas, anímese y llame al celular 8800-9970 al hermano Onan Morel. Repito, celular 8800-9970 al hermano Onan Morel y él lo va a incluir gustosamente en esta actividad. Si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica o en el banco o en autobanco, puede hacerlo a la cuenta del Banco de Occidente número 11-015776-6. Repito, la cuenta de Banco de Occidente donde usted puede diezmar u ofrendar es la cuenta número 11-015776-6. Recuerde, en el Banco de Occidente. Continuamos con nuestro programa y en este momento presentamos un saludo fraterno de la audiencia. Muy buenos días, amados hermanos, amigos, compañeros de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Les habla el hermano Horacio Ulises Barrios Osorio para mandarles un saludo fraternal en el amor
del Señor. Es una bendición servir a nuestro Dios con mi querida familia. Es un privilegio servir a nuestro Dios. Gracias a nuestro Padre Celestial, que Él nos ha dado la sabiduría y la guía de poder servirle con amor conjuntamente con mi familia en nuestra iglesia evangélica Comunidad de Gracia. Amados hermanos, quiero compartirles que mi persona ha poder compartir los mensajes de nuestra iglesia, que gracias a nuestro Dios y a la sabiduría que le ha dado a nuestro guía espiritual, el pastor Julio Durón y su equipo, que ellos se han esmerado en poder continuar con la predicación de su santa palabra, el evangelio de salvación para vida eterna. A través de este medio alternativo que es la internet, que se realizan nuestros cultos virtuales. Nosotros con mi familia hemos podido compartir estos mensajes enviándoles a nuestros familiares, amigos, compañeros a través de mensajitos del WhatsApp. Tengo la fe y la certeza de que su palabra no regresa vacía y que el Espíritu Santo les ha de tocar el corazón. Tengo la fe de que ellos lo han escuchado. Un saludo muy especial a los que están fuera de nuestras fronteras patrias, que por cualquier razón ellos están fuera por vías de trabajo, pero tenemos la fe que ellos los escuchan a través de nuestras redes sociales que están a la disposición. La gloria y la honra sea para el príncipe de los pastores. Que Dios les bendiga y guarde. Hasta luego. Ahora les invito que en actitud reverente inclinemos nuestro rostro porque vamos a orar por las ofrendas. Señor, venimos ante ti a presentar nuestras ofrendas. Sabemos que es una pequeña fracción de todas esas bendiciones que tú nos das. Venimos con gratitud porque tu misericordia, tu amor, tu bondad hacia nosotros se revela a cada instante. Y venimos también, Señor, a pedirte por todas las familias de nuestra congregación. Tú conoces la situación financiera de cada una de estas familias y por eso venimos ante ti, porque sabemos que eres un Dios de provisión. Y sabemos también, Señor, que hay muchas familias que en medio de esta crisis están teniendo problemas económicos. Así que ponemos esos problemas en tus manos, confiando en el Dios que tenemos, un Dios todopoderoso. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú has manifestado para nuestra iglesia. Extiende esas bendiciones para toda nuestra congregación, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Les invito ahora a que pongan mucha atención al mensaje que el día de hoy nos ha enviado el Señor en la voz de nuestro querido hermano Alexander Mejía. Hermanos, hermanas, que Dios les bendiga. Es para mí un motivo de mucho gozo dirigirme a ustedes en este día. Yo realmente no soy digno de estar compartiendo este mensaje con ustedes, pero es por la gracia de Dios que estoy aquí.
El tema para el día de hoy se titula Sabiduría en la dificultad y lo basaremos en la lectura del libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 8. Busquemos en nuestras Biblias el libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 8. Dice así: la sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus esperanzas. Hace unos días, mientras realizaba una tarea con una de mis hijas, nos tocó leer la historia de una persona que recibió la visita de su vecino. Un hombre de 70 años que vivía solamente con su esposa, una mujer mayor también. El vecino comenzó a desahogarse de sus tristezas y le contó cómo estaba afrontando grandes problemas de salud y que su esposa también. Y al no contar con los recursos suficientes, este señor no veía salida a sus problemas e incluso consideraba el suicidio. La persona que le escuchaba fue iluminada por el Espíritu Santo para dar palabras de aliento a aquel hombre y explicarle que el Señor nos enseña a llevar nuestras pruebas con sabiduría. Lo anterior es algo que vivimos todos, cada quien a nivel que Dios determinó. Sin embargo, hermanos, el momento que estamos viviendo como país es propicio para que reflexionemos sobre la importancia de enfrentar los tiempos de prueba o dificultad con sabiduría. Estamos justo a la mitad de un año sin precedentes. Este año nos ha golpeado a todos y literalmente. Y no me pondré a resumir todo lo que ha pasado porque obviamente todos estamos al tanto. Lo hemos vivido en vivo y a todo color, como se decía en otros tiempos. Vidas perdidas, gente enferma, trabajos perdidos, negocios frustrados, empresas quebradas y mucho más. Nuestro querido pastor suele decir que ninguno de nosotros está exento del sufrimiento, que en algún momento llegará a nuestras vidas. Si en el momento que vivimos como humanidad usted no está enfrentando una real dificultad, debe de agradecer a Dios con humildad. Dice Santiago, porque en algún momento verá su vida el sufrimiento y la dificultad. Vamos a ver el versículo 10 y 11. Pero el que es rico en su humillación gloríese, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Si usted cuenta con un ingreso económico, en su casa no falta alimento y hay salud, usted puede contarse como rico. Hermanos, a lo largo de toda la Biblia podemos encontrar cómo los siervos de Dios y grandes héroes de la fe experimentaron grandes sufrimientos, temores y persecuciones y tristeza. ¿Y quiénes somos nosotros para pensar que no debemos, que no lo debemos experimentar también? Santiago nos está animando a que afrontemos las pruebas con sabiduría. Primero dice que la prueba produce paciencia. Y si hay algo de lo que yo no sé o carezco, de paciencia. Pero el Señor con los años va moldeando nuestro carácter a través de las experiencias y su palabra va enseñándonos a tener paciencia. Yo puedo ver cuánto he avanzado en este tema cuando miro a mis hijas y noto con desespero cómo quieren las cosas que ellas desean, las quieren tener ya, no importando qué tan caras o imposibles de tener sean. Y así era yo antes.
Y a veces siento que sigo siendo como aquel niño que quería todo a su tiempo, al momento que lo deseaba. Santiago más adelante en el versículo 5 nos dice, continuando con el tema de las pruebas, que pidamos sabiduría a Dios, quien nos dará abundantemente. Vámonos al libro de Salmos, en el capítulo 142, y veamos qué nos dice el rey David, mientras afronta una de sus mayores pruebas. Salmo 142. Dice así: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que te alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. La porción que acabamos de leer es una oración de David cuando estaba en la cueva de Adulán, huyendo del rey Saúl. Hay mucha sabiduría en esta oración de David. Vemos cómo David, a pesar de su dificultad, no está elevando una queja a Dios, sino que está echando toda su carga sobre Dios y está confiando en Él. El versículo 3 nos muestra cómo David reconoce que Dios estaba con él aún en el sufrimiento. Dice, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino que andaba me escondieron lazo. El versículo 5 nos muestra cómo David decide poner su esperanza en Dios. Dice así, clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza. El versículo 6 es maravilloso porque está rogando a Dios que lo libre de sus males. Antes leímos cómo David reconoce que Dios estuvo siempre con él en todas sus dificultades, pero también entiende que Dios le librará de sus males cuando él lo considere apropiado. El versículo dice así, escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. El versículo 7 es un fresco viento de esperanza para el corazón. David se dice a sí mismo, me rodearán los justos porque tú me serás propicio. David sabe que llegará el momento de estar bien, de estar tranquilo en la seguridad que Dios le dará. Siempre en esta línea veamos lo que dice Job en el capítulo 11, versículos 16 al 18. El libro de Job, capítulo 11, versículos 16 al 18. Dice así, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Me encanta esta frase que dice, te acordarás de tu miseria como aguas que pasaron. Y es cierto, hermanos, si no, recordemos todas las dificultades por las que ya atravesamos y ya pasaron. Solo queda un recuerdo, ese recuerdo de una dificultad que ya pasó. El Señor nos libró. Amén y gloria a Dios por eso. Cuando yo era niño, mi madre y yo experimentamos momentos difíciles, hambre, soledad, necesidad económica, etcétera, como muchísimas familias a nuestro alrededor o nosotros mismos. Pero ahora estos recuerdos no traen lágrimas de tristeza, sino lágrimas de alegría y una mezcla de agradecimiento, porque a través de eso Dios me muestra y me recuerda de dónde vengo y que lo que Dios me ha dado hoy es mucho mejor de lo que alguna vez incluso soñé. Entonces, hermanos, tengamos paciencia y sabiduría, que no estamos solos. Dios está con usted y Dios ha puesto hermanos a su alrededor que seguro le ayudaremos en todo lo que Dios nos permita hacerlo. No estamos solos.
el Señor está con nosotros. Si bien es cierto, muchas veces no entenderemos a detalle las razones de la prueba, pero el Señor nos da la sabiduría para entender que Él es quien tiene control de lo que nos sucede, y Él nos librará y nos llevará por mejores caminos. Las pruebas también nos sacan de nuestra zona de confort. Si volvemos a la historia de David y retrocedemos un poco más en el tiempo, podemos ver a un pastor de ovejas, tranquilo, feliz en los prados, cantando alabanzas a Dios. Pero ahora Dios mismo lo ha llevado por nuevos caminos. Ahora está en una prueba. Su vida está en riesgo y hay temor y necesidad. Y si ahora avanzamos un poco más en el tiempo, veremos a un David exaltado por Dios, un rey en todo su esplendor. Ya el Señor lo libró de sus males, aquellos males que le aquejaban en aquella cueva, y ahora él está en su apogeo como rey. Pero si avanzamos otro poco, veremos a un David nuevamente lleno de tristeza y dificultad, siendo amenazado incluso por su propio hijo. La vida de David es un espejo de las nuestras, una montaña rusa que vivimos de felicidad y tristeza. Y bueno, hermanos, basados en la lectura del libro de Santiago, tomaremos algunos consejos que mientras hablábamos con mi hija y reflexionábamos sobre su lectura devocional, estábamos aprendiendo. Número 1, hermanos, Dios tiene el control de la intensidad de cualquier prueba por la que pasamos. Primera de Corintios 10:13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Señor no permitirá, hermanos, que nos expongamos a una situación de la cual no podamos salir victoriosos a través de sus fuerzas. Debemos de tener esta confianza en el Señor y guardar esta palabra siempre para no desanimarnos. También Dios tiene un propósito específico para el sufrimiento, hermanos, y es posible que usted no lo entienda hasta que por fin haya finalizado, o sea, el sufrimiento. ¿Qué nos dice Santiago, capítulo 1, versículo 4? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vemos que uno de los elementos principales para sobrellevar la prueba o la dificultad es la paciencia, hermanos. Hablábamos de la paciencia anteriormente y de que es un don, una cualidad que no vamos a obtener fácilmente, ¿verdad? Se obtiene a través de la prueba, se obtiene a través de la dificultad. Y el libro de Santiago nos dice que la paciencia es necesaria para completar una obra, y esa obra es que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El Señor está poniéndonos en un momento de dificultad para trabajar en nosotros la paciencia, trabajar en nosotros la fe. Las situaciones difíciles también, hermanos, son oportunidades para demostrar una fe verdadera. Y vámonos ahora al libro de Hebreos en el capítulo 11. Y vamos a ver qué nos dice desde el versículo 32 al versículo 40. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos e hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos evitando filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados.
y de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Vemos, hermanos, cómo aquí el Señor nos está hablando de los hombres de la fe, grandes héroes de la fe, pero también al mismo tiempo que nos habla de su grandiosa fe, nos habla también de los vituperios por los cuales ellos tuvieron que pasar. ¿Qué nos dice el versículo 37? Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres, angustiados, maltratados. Hermanos, estamos hablando de los héroes de la fe de la Biblia y nos está hablando de todas las dificultades que ellos pasaron. Vemos, hermanos, que no estamos solos en este momento difícil. Vemos que por donde nosotros estamos pasando en este momento ya hay muchas personas que ya han pasado. Entonces, hermanos, las dificultades también son oportunidades para demostrar nuestra fe verdadera, fe en el Señor. No permitamos que nuestra fe se debilite por las pruebas, sino que se fortalezca, que nos aferremos más a nuestro Dios y nos aferremos a sus promesas. También Dios utiliza las dificultades para producir en usted un nuevo carácter. Veamos qué nos dice Santiago, capítulo 1, versículos 3 al 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte nada. También, usted no está solo. Dios caminará a su lado en medio de las pruebas. ¿Qué nos dijo el Señor Jesús en el libro de Mateo capítulo 28 versículo 20? Nos dijo en la parte B: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor está con nosotros a través de las dificultades. También mantenerse en la lucha con la compañía del Espíritu Santo le permitirá soportar la prueba y salir vencedor. Veamos qué nos dice Juan capítulo 14 versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Señor nos ha prometido su Espíritu Santo para consolarnos, para animarnos, para llenarnos de sabiduría. Bien, hermanos, a través de la historia de la Biblia y de todos sus personajes, como hemos visto anteriormente, hemos notado cómo la fe, la paciencia y las pruebas son una constante en cada uno de ellos, y todas ellas están relacionadas. En este tiempo de dificultad en el que vivimos, escuchando mensajes, escuchando enseñanzas, he notado que uno de los personajes bíblicos que ha salido a relucir más en este tiempo es Job. Y cómo no, recordemos que Job era un hombre que vivía en opulencia, que vivía en abundancia. El Señor lo tenía bendecido en gran manera, tenía todo lo que necesitaba y no carecía de nada, pero llegó el momento de la prueba y llegó el momento de la dificultad a su vida. Y el libro de Job es un espejo de lo que muchos podemos estar viviendo el día de hoy, que lo hemos perdido todo, que lo han perdido todo y que no ven una luz al final del camino. Vámonos al libro de Job, capítulo 1, versículo 20, y veamos cuál fue la primera reacción de Job al haberlo perdido todo. El versículo 20 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero cuando seguimos leyendo el libro de Job y avanzamos en sus capítulos, en sus versículos, vamos a encontrar algunas otras pronunciaciones de Job, cuando ya la dificultad empeoró. En el libro de Job, capítulo 2, versículo 10, leemos lo siguiente:
Y él le dijo, hablando de Job a su esposa, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Si nos vamos ahora al capítulo 3, si leemos todo el capítulo, vemos a un Job maldiciendo el día en que nació. Vemos a un Job, como hablábamos anteriormente, triste por haber salido de su zona de confort. Job tenía todo lo que necesitaba y él reconocía que Dios se lo había dado. Incluso la dificultad un poco de tiempo más atrás está reconociendo que viene el Señor y la recibe. Pero al mismo tiempo él desearía no estar viviendo el sufrimiento que le ha tocado vivir y está maldiciendo el día en que nació. Y veamos el versículo 24 que dice en adelante, ¿qué nos dice Job? Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Y vemos cómo Job está reconociendo que su vida llena de bendiciones y llena de comodidades como la tenía, había una incomodidad, había algo que todavía a él le preocupaba, y era perder todo aquello que Dios le había dado. Dice que el temor que le espantaba le vino, que le aconteció lo que él temía. ¿Y qué fue lo que le aconteció? Perderlo todo, perder su familia, perder sus posesiones, perder todo lo que Dios le había dado. Entonces dice, no he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. Vemos cómo Job estuvo preocupado por perder aquello que Dios le había dado. Y aún así le vino la turbación. Debemos reposar en el Señor, hermanos, debemos reposar en lo que el Señor nos ha proveído y estar contentos con lo que Dios nos ha dado en este momento. El Señor nos ha dado múltiples bendiciones que no miramos a nuestro alrededor, pero siempre estamos pensando en el futuro y siempre pensamos en lo que todavía no conocemos. Al final de la prueba, vemos a un Job lleno de sabiduría que entiende que las dificultades que Dios puso en su vida tuvieron un propósito. Vámonos al libro de Job capítulo 42, versículo 1, y dice así. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Vemos cómo Job comprende el maravilloso significado de la prueba y reconoce que al final de la misma es una persona diferente, un creyente diferente, forjado en el crisol de la prueba. Bien, hermanos, gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios porque Él nos ha hablado en este día. Los invito a que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro ahí en nuestros hogares y oremos al Señor para despedir este culto hermoso. Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos has hablado en este día, Señor, con palabras de ánimo que nos ayudan a comprender el propósito de la prueba en nuestra vida, de la dificultad. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nuestras vidas, tú tienes cuidado de cada una de las situaciones que estamos enfrentando, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros, porque tu palabra nos influye aliento, tu espíritu nos fortalece, Señor. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a enfrentar las dificultades y la prueba con sabiduría, Señor, que podamos entender, comprender y aceptar que tú tienes control de la misma. Te rogamos, Señor, por todos aquellos hermanos que están viviendo en dificultad. También te pedimos por todos los hermanos
que han perdido su trabajo, Señor, que han tenido problemas en sus negocios, en sus estudios, cualquier dificultad que en este momento de pandemia, Señor, les ha sobrevenido. Te pedimos por cada uno de ellos, Padre, para que puedan salir victoriosos de la prueba, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por esta iglesia en la que nos has permitido congregarnos, Señor. Gracias por la vida de nuestro pastor Julio Durón y su familia. Bendícela en gran manera, Señor. Bendice a toda la congregación de nuestra iglesia, Dios. Bendice a todas aquellas personas que también no son parte de nuestra iglesia, pero escuchan estos mensajes, Señor. Bendícelos en gran manera, Dios. Te damos gracias, Padre, por tu palabra nuevamente. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Llegó el momento de que juntos, en comunión, participemos de la Cena del Señor. Los dejo ahora con el hermano Ángel Ortega, quien nos va a dirigir para hacerlo. Mi nombre es Ángel Antonio Ortega y les invito inmediatamente a que me acompañen en una oración. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, Padre Eterno, Dios Todopoderoso, venimos ante tu presencia, oh Dios, en esta ocasión a pedirte, Señor, que limpies nuestros corazones, que prepares nuestra mente, todo nuestro ser, porque vamos a conmemorar un momento muy, muy solemne en la historia de la vida cristiana. Te rogamos, Padre bendito, que perdones nuestras culpas, nuestros pecados, que cada uno de los que participamos de la Santa Cena lo hagamos conscientemente. Te pedimos, Señor, que haya paz, completa paz en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre bendito de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Seguidamente, hermanos, vamos a decir algunas palabras acerca de por qué nosotros conmemoramos este momento de la Cena del Señor. En primer lugar, fue una orden de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia. Haced esto en memoria de mí, dice la palabra en Lucas 22, 19. Esta Santa Comunión conmemora la muerte expiatoria del Señor Jesús y al mismo tiempo simboliza la unidad del pueblo cristiano, del pueblo de Dios. Y también, hermanos, en este acto queda reiterada nuestra fe en la pronta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios nos dice que el acto de la Santa Cena, en este acto puede participar todas las personas que en primer lugar debe ser creyente en Cristo Jesús. Debe pedir perdón por sus pecados, debe estar como se diría, en paz con el Señor, en una limpieza de comunión con el Señor. No debe tomarse la Santa Cena en una forma indigna, porque acarrea más condenación para uno. Debe estar en paz con su prójimo también. Pedir disculpas al prójimo si tiene cuentas pendientes con él, etc. En esta forma nos preparamos entonces para participar de la Santa Cena. Les sugerimos que preparen, que tengan listo, hermanos, ahí en su lugar,
un trocito de pan molde o galletas y agua como los elementos que vamos a utilizar. Enseguida vamos a escuchar un himno interpretado por el hermano Wilmer Gallardo. Vamos a entonar el himno número 196, El varón de gran dolor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonemos con gozo al Señor. Ahora, hermanos, espero que tengamos listos los elementos. Les invito a que busquemos en nuestra Biblia, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, a partir del versículo 23. Dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos el agua. Continuamos la lectura. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Les invito a que me acompañen en una oración. Oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, a ti sea la honra, la gloria, el poder. Venimos una vez más ante tu presencia, Señor, a darte infinitas gracias por este privilegio que nos das, como tú nos has hecho hijos tuyos, Señor, y como tales queremos hacer las cosas que tú has mandado en orden. Esperamos, Señor, que esto lo hayamos hecho bien, que la disposición de nuestro corazón sea la correcta y que nuestra condición espiritual
ante tus ojos sea también la correcta, que seamos bendecidos en medio de estas situaciones que se presentan, que todo haya sido para honra y gloria de tu bendito nombre. Entre tanto seguimos pidiéndote que nos prepares bien preparados, Señor, como tú lo haces, para la espera de tu segunda venida, la segunda venida del Señor que todos anhelaríamos que se produjera ahorita mismo. En el nombre de Cristo, nuestro bendito Señor y Salvador, te damos infinitas gracias. Amén. Luego, hermanos, les invito a que todos tomemos el himnario, celebremos su gloria. Este es nuestro himnario de uso en la iglesia y vamos a entonar el himno número 196. El himno 196, quiero que lo cantemos todos. El título del himno es El varón de gran dolor. Así que a partir de este momento empezamos a cantar todos con himnario en mano este hermosísimo himno, El varón de gran dolor. Ahora nuestros hermanos de la Escuela Bíblica Infantil nos tienen preparado el versículo de hoy. Dios les bendiga, hermanos. El versículo de esta semana es Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Amén. Demos gloria a Dios por el culto del día de hoy. Un culto que nos ha bendecido con un mensaje enviado por el Señor y un momento muy especial, el cual fue la comunión de la cena del Señor. Gloria a Dios por habernos dado ese banquete espiritual el día de hoy. Ahora les invito a que inclinemos nuestro rostro y nos dirijamos al Señor para despedir este culto. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado el día de hoy de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos edifica, nos fortalece y nos colma de esperanza
de esa esperanza de la vida eterna que solo tú nos sabes dar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Permite que este mensaje llegue a muchas personas para que ellos puedan también estar expuestos a este evangelio precioso de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que también nos ayudes a seguir siendo instrumentos tuyos, produciendo más y más mensajes, más y más cultos, para que tu evangelio se difunda tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Nuestra intención no es encontrar fama, nuestra intención no es que la gente nos identifique como unas personas populares. Tú sabes que la intención de nuestra iglesia siempre ha sido exaltarte a ti, honrarte a ti, y que la gente pueda ver al verdadero Dios, al Dios que por medio de su misericordia nos regaló la salvación, una salvación que teníamos perdida porque por nuestros méritos no hubiéramos podido encontrarla. Pero tú enviaste al Señor Jesucristo a que viniera al mundo y a que fuera ofrecido en la cruz del Calvario para pagar nuestras deudas. Gracias, Señor, por eso. Ayúdanos a honrar ese sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por medio de nuestro servicio a ti. Ponemos en tus manos a nuestra iglesia, a nuestro pastor Julio Durón y a cada una de las personas que en alguna actividad de la iglesia están relacionadas a la obra preciosa del Evangelio. Gracias, Señor, por el culto del día de hoy. Ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de este culto, pero antes de irme quiero invitarlos a que si usted siente la necesidad de volver a escuchar el culto, escúchelo nuevamente. Pero también le invito a ser un obrero de la obra del Señor. ¿Cómo? Difundiendo el mensaje precioso del Evangelio de Salvación. Tome el link de este culto y difúndalo en sus redes sociales. Difúndalo a sus amigos, a sus conocidos, para que ellos también estén expuestos al Evangelio precioso de la salvación. Dios